Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 5, compuesto por Sebastián Aguilar, Rodrigo Delgado, Branco Vega y quien habla Benjamín Grandón. El caso clínico trata sobre un paciente masculino, adolescente de 16 años, que consulta al médico por un cuadro febril y un dolor de garganta de aproximadamente una semana. Al examen físico se detecta adenopatías cervicales y leve esplenomegalia. Se le consulta por sus conductas sexuales, a lo cual responde que ha tenido relaciones sexuales con protección, aunque no le guste, y que ha pololeado un par de veces en los últimos 2 años. Respecto al hemograma, se evidencia que el recuento de eritrocitos se encuentra normal, sin embargo el hematocrito y hemoglobina se encuentran bajos. Respecto a los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular medio se encuentra normal, al igual que la concentración de hemoglobina corpuscular media. Sin embargo, la hemoglobina corpuscular media se encuentra baja. Otro parámetro que se ve alterado es el número de leucocitos, el cual se encuentra muy por sobre los valores normales de referencia. Respecto a las características morfológicas, en la morfología eritrocitaria se identifica anisocitosis, específicamente microcitosis. Respecto a la fórmula diferencial, los eosinófilos se encuentran bajo los valores de referencia, al igual que los segmentados. Sin embargo, los linfocitos se encuentran sobre los valores de referencia. También se evidenció leucocitos, un 33% de linfocitos reactivos y 3% de inmunoblastos. Y respecto a las plaquetas, se evidencia presencia de macroplaquetas. También se realizan exámenes de serología, donde se evidencia que el único que da reactivo es el antivirus de Epstein-Barr en IgM, el virus del herpes tipo 4. Teniendo en cuenta todos los datos que se presentan en el caso clínico, se llega a la conclusión de que el paciente padece mononucleosis infecciosa. Los principales elementos confirmatorios son los principales síntomas del paciente, como la adenopatía cervical y esplenomegalia, también las características morfológicas del hemograma. En el caso de los leucocitos, el 33% de los linfocitos reactivos y el 3% de inmunoblastos son representativos, las macroplaquetas y la anisocitosis, específicamente microcitosis. Respecto al historial del paciente, menciona las parejas múltiples y el examen confirmatorio para nuestro diagnóstico es la reactividad de la prueba de serología ante el virus de Epstein-Barr. Bueno, mi nombre es Sebastián Aguilar y continuaré con lo que es la epidemiología del virus y de la enfermedad. Tanto el virus de Epstein-Barr como la mononucleosis infecciosa se encuentran ampliamente distribuidos por el mundo, incluso infectando más del 90% de la población. La mayor parte de los casos se observan en edades que comprenden de la etapa de la niñez y la adolescencia, donde el virus logra infectar al organismo y la mayoría de las veces persiste manteniéndose latente por el resto de la vida. Además, por lo general, en países más desarrollados con mayores grados de higiene, la infección logra retrasarse, a diferencia de países en vías de desarrollo, donde se observa un alto porcentaje de la población que se infecta en edades bien tempranas relacionadas a la niñez. Esto obviamente dado por su fácil transmisión. Como podemos observar en la figura 1, en una distribución de infectados por edad y porcentaje seropositivos, se observa una alta tasa de infecciones en lo que es la edad que comprende entre los 11 y los 20 años. Como mencionaba anteriormente, la patología de la mononucleosis infecciosa es causada por una infección del virus de Epstein-Barr. Este es un virus que pertenece a la familia de los herpesvirus, que presenta una estructura con un genoma viral constituido por un ADN viral bicatenario, que se encuentra en la nucleocápside envuelto por una membrana nuclear, donde este genoma viral es capaz de codificar cerca de 100 proteínas virales. La transmisión más común de este virus es por medio de líquidos corporales, siendo principalmente por medio de la saliva, de una persona que presenta el virus en un estado activo. También se puede transmitir de otras formas, como lo es por medio de transfusiones de hemoderivados o trasplante de órganos. Este virus presenta un tropismo o afinidad por lo que son las células epiteliales como de la orofaringe y linfocitos B. En el caso de las células epiteliales es donde se replican para luego producir una lisis celular. En el caso de los linfocitos B, primero ocurre un reconocimiento inicial e interacción entre la glicoproteína GP350 de la envoltura viral del virus y el receptor CD21 de los linfocitos, lo que provoca una fusión de ambos, de las membranas, y el ingreso del contenido viral a la célula. Luego, al diferenciarse estas células plasmáticas de los linfocitos B, son reconocidos y atacados por el sistema inmune, principalmente mediado por lo que son los linfocitos TCD8 positivos. Como mencioné anteriormente, la principal vía del contagio del virus es por medio de la saliva de individuos infectados, pero se ha reportado incluso la existencia del virus en secreciones genitales tanto de hombres como de mujeres. El periodo de incubación de este virus es de 4 a 8 semanas y el virus infecta las células epiteliales de la orofaringe como de las glándulas salivales,
para luego penetrar al torrente sanguíneo infectando directamente lo que son los linfocitos B en el sistema linfático, los cuales en primera instancia no son atacados por el sistema inmune debido al no expresar las proteínas virales de este. Estos linfocitos pueden infectarse con el contacto con las células epiteliales infectadas o directamente, como mencioné anteriormente. La proliferación de los linfocitos B infectados y la de los linfocitos T reactivos inducen esta inflamación de lo que es el tejido linfático de los ganglios y además la inflamación del vaso. En la fase inicial de la respuesta inmune, esta está medida principalmente por lo que son células natural killer, células supresoras y algunos linfocitos T citotóxicos inespecíficos. Ya en una fase posterior, estas células T citotóxicas pasan a ser específicas frente a las proteínas de membrana del virus y destruyen a las células infectadas, originando la mayoría de los síntomas de la patología en cuestión. Estos linfocitos atípicos que se observan en los enfermos de la patología son en gran parte linfocitos T con grado de reactividad frente a la infección, y dentro de 100 genes virales se expresan durante la replicación del virus, pero solo 11 de ellos lo hacen durante el periodo de latencia dentro de las células B de memoria. Esta expresión génica limitada impide que las células sean reconocidas por los linfocitos T citotóxicos, permaneciendo el virus del huésped de por vida y reactivándose en determinadas situaciones de inmunodepresión. Hablando un poco de la respuesta inmune contra el virus, la respuesta humoral, el primer anticuerpo que se detecta es la inmunoglobulina M contra el antígeno de la cápside viral o ACV. Este se detecta en el 90% de los casos y se detecta desde los momentos iniciales de los síntomas y desaparece tras el transcurso de los primeros 2 a 6 meses. Luego ya en todos los casos encontramos la presencia de inmunoglobulina G contra el antígeno de la cápside viral y que aparece tras la segunda semana y el segundo mes de la infección aguda y alcanza su máximo nivel dentro de los 4 meses, manteniéndose positivo durante toda la vida. Ya al transcurso de los 3 a 6 meses de la enfermedad aguda aparece lo que es la inmunoglobulina G contra el antígeno nuclear y este aparece generalmente persistente durante toda la vida. Ya hablando de la respuesta celular, la infección de este virus da lugar a una respuesta intensa a los linfocitos T, tanto CD8 como CD4 positivo, inicialmente predominando lo que son los citotóxicos, que son cruciales para controlar lo que es la fase lítica inicial y reducir así el virus a su fase latente. La linfocitosis característica de esta patología está dada por los linfocitos T citotóxicos, que asimismo son responsables de la sintomatología de la patología. Con respecto al diagnóstico clínico de la patología, este se basa principalmente en los síntomas que presenta la mayoría del usuario, que son un estado febril, linfadenopatías o inflamación de los ganglios y faringitis. Por otro lado, los exámenes físicos se pueden observar una esplenomegalia o inflamación del vaso e incluso una hepatitis anictérica. Además tenemos otros síntomas inespecíficos como son el malestar, la fatiga o el dolor abdominal. En el caso del diagnóstico por el laboratorio, tenemos un hemograma con leucocitosis de 10.000 a 20.000 células por microlitro, linfocitos mayor un 50%, y además por morfología tenemos linfocitos atípicos. Ya en pruebas bioquímicas tenemos algunas veces alteraciones en la función hepática, evidenciados por los marcadores hepáticos que son las transaminasas hepáticas, fosfatasa alcalina y LDH. En el caso de las pruebas serológicas, estas van dirigidas principalmente a encontrar anticuerpos contra los antígenos de la cápside viral del virus, donde encontramos que estos pueden ser de tipo inmunoglobulina M, que indican una infección aguda, mientras que una inmunoglobulina G muestra unas concentraciones elevadas tras un par de meses de la infección. En las pruebas confirmatorias, diagnóstico confirmatorio, estas se basan principalmente en encontrar variaciones tanto del número como morfología de los linfocitos, y el diagnóstico por medio de serología, donde se basa en anticuerpos ya sea inmunoglobulina M o inmunoglobulina G dirigidas hacia los antígenos del virus, siendo estas pruebas de serología las principales pruebas confirmatorias. Ya con respecto al tratamiento, cabe destacar que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, debido a que la replicación de este virus, cuando se encuentra en un estado latente, no utiliza la ADN polimerasa, la cual es el blanco específico principalmente de los antivirales. Por lo que el uso de fármacos antivirales, como en el caso de la ciclovir, solo actúa en el momento de ocurrir una primera infección en las células epiteliales, donde el virus sí utiliza como forma de replicación la ADN polimerasa. El uso de fármacos está generalmente indicado
o dado para el alivio de síntomas, como el uso de corticoides que controlan el estado febril y los síntomas orofaringios que solo son utilizados en casos graves. A modo de conclusión, podemos decir que la mononucleosis infecciosa es mayoritariamente causada por el virus de Epstein-Barr, también conocido como el virus del herpes tipo 4, el cual se encuentra distribuido por todo el mundo. Sin embargo, tiene mayor prevalencia en niños y adolescentes provenientes de países en vías de desarrollo y grupos socioeconómicos bajos. Se presentan síntomas como la fiebre, dolor de garganta, inflamación de ganglios linfáticos y vasos, entre otros. Es conocido como la enfermedad del beso, por lo que se transmite por líquidos corporales, trasplantes, transfusiones, entre otros, siempre y cuando el virus se encuentre en estado activo. Al ingresar al organismo, infecta preferentemente las células epiteliales orales, paratiroideas y cervicouterinas, e ingresa por los capilares sanguíneos donde infecta principalmente los linfocitos B. La proliferación de estas células y los linfocitos T reactivos induce la inflamación del tejido linfático. Como respuesta inmune, los linfocitos T CD8 citotóxicos destruyen las células infectadas, generando la mayoría de los síntomas. Sin embargo, debido a la baja expresión de genes en el periodo de latencia, permite que permanezca en el huésped toda la vida. Respecto a la respuesta humoral, IgM es el primer anticuerpo encontrado y le sigue IgG. Para el diagnóstico del caso, es fundamental conocer los principales síntomas del paciente y las alteraciones morfológicas presentes en sangre periférica como macroplaquetas y linfocitos reactivos. Sin embargo, la información más importante para realizar y confirmar el diagnóstico es la prueba de laboratorio de serología que da reactiva contra el virus de Epstein-Barr. Finalmente, no existe tratamiento farmacológico específico, como se menciona anteriormente, por lo que la mayoría de las veces la medicación solo es para alivio de síntomas o antivirales para infecciones. Bueno, finalmente en nuestro mapa del caso clínico se tiene que el usuario presenta en el examen físico adenopatías cervicales y leve esplenomegalia. Respecto a los exámenes clínicos, hay alteraciones en el hemograma, como una disminución de la hemoglobina, hematocrito y hemoglobina corpuscular media, y una elevación de los leucocitos. Además de estos contienen disminución de los eosinófilos segmentados y elevación de los linfocitos. En estos últimos también se presenta un 33% de linfocitos reactivos. Respecto al posible diagnóstico, nuestra hipótesis es que es mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr. El diagnóstico confirmatorio se da por la detección de anticuerpos contra el virus y su transmisión es principalmente por líquidos corporales como la saliva, de ahí su nombre coloquial, la enfermedad del beso. El virus produce una infección en las células epiteliales, luego por irrigación sanguínea y el sistema linfático llega a los linfocitos B. La respuesta inmune es mediada principalmente por los linfocitos T CD8 citotóxicos y al infectarse se vuelven linfocitos T reactivos. Esto provoca la variación de la población de linfocitos, lo que también provoca una inflamación del vaso. El tratamiento es principalmente sintomatológico.